manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenidos a un nuevo programa de En Buenas Manos. El pasado octubre me encontré con un amigo en la calle. Hombre, José María, me alegro verte. Por cierto, a ver si pones ya WhatsApp en tu móvil. No, Francisco, no lo pienso poner. Venga, macho, no seas una antiguaya, por lo ya que te tenemos que estar llamando constantemente para cualquier cosa. Digo, eso es lo que pretendo, Francisco, que me llames, que hablando se entiende la gente. Y dice, desde luego, eres una antiguaya, macho. Así quedó la cosa. El 24 de diciembre recibo una llamada por el móvil. Hombre, Francisco, tú llamándome por teléfono. Y dice, sí, para dos motivos. Una, para felicitarte las Navidades. Y otra, para darte la razón. He tenido que retirar el WhatsApp de mi móvil. ¿Y eso? Sí, porque nada más que sirve para que te manden cotilleo, cursilería, emoticonos de todo tipo. Dice, el otro día estaba pasando consulta y suena el WhatsApp, el sonido del WhatsApp, abro y veo un plato de comida. Y digo, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que tú estás comiendo para que me interrumpas mi trabajo? Yo no voy a negar que el WhatsApp es una gran herramienta, pero buenísima, siempre y cuando que se utilice en condiciones y de forma adecuada. ¿Cuántos problemas estamos viendo por culpa del WhatsApp? ¿Cuántas veces tenemos que estar escuchando una conversación en vez de hablar y tenemos que estar escribiendo para contestar con lo rápido que es hablarlo? Y después los malos entendidos, ¿qué ha querido decir con esta frase? ¿Qué tono le está dando? Y ya no digamos cuando los grupos de estos de familiares, los grupos de amigos, cuando el santo de alguien y todo el mundo felicidades. Una cosa muy fría y ya el colmo de los colmos. Cuando la gente dice, oye, felicitaron a Menganito y le pusieron 5 emoticonos y sin embargo a Zutanito le han puesto 3 y ya empieza el pique. No niego, como he dicho antes, que el WhatsApp es una gran herramienta, pero para saberla utilizar. Y otra costumbre que estamos cogiendo es irnos a la cama antes de dormir y mirar los WhatsApp que tenemos. Y resulta que nos va a perjudicar ese sueño de esa noche por consecuencia de habernos metido a última hora en ese móvil. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bien, pues hablando de sueño, hoy tenemos como invitado a don Luis Lapié. Bienvenido, Luis. Luis es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y tiene las especialidades de Medicina Interna, Alergología y también es médico especialista en la medicina del sueño. Como bien me has escuchado, Luis, lo último que acabo de decir es que efectivamente tengo entendido que el uso del móvil antes de dormirnos nos puede perjudicar la calidad del sueño. ¿Es cierto eso? ¿Hay algo de base en ello? Sí, eso es el móvil durante el sueño es un pecado mortal. Me explico. Un sueño durante la noche, durante las 8 horas en teoría que se debe dormir, existen entre 4 y 5 ciclos de sueño. Cada ciclo se compone de fases de sueño. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Desde que apagamos la luz cuando estamos en la cama para intentar dormirnos, pasan unos 7 minutos en la primera fase o fase de transición al sueño. A continuación aparece la fase 2 del sueño, en la cual permanecemos durante la mitad de la noche, aproximadamente un 50%. El resto son fase 3 y 4 y las ensoñaciones, que es la fase REM, que es aparte de la fase no REM
o las 4 fases 1, 2, 3 y 4, de superficie a más profundo el sueño. Cada ciclo dura entre 1 y 2 horas de sueño. En esa, entre 1 y 2 horas, están fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase REM, o fase no MOR. La fase MOR es el sueño profundo, lento y relajado. La fase MOR es la fase de los sueños, de las ensoñaciones, que hay movimiento de los ojos y hay una actividad que no es normal durante la fase no REM. Eso es un sueño normal. Y después existe una serie de alteraciones o patologías o anomalías que trastornan ese sueño fisiológico y normal de la persona. Entre ellas, una de las más frecuentes son las apneas, otras los insomnios, la narcolepsia, el síndrome de piernas inquietas, montones de patologías. Hay más de 100 trastornos del sueño. Patología que estamos viendo muy cotidianamente y cada vez más acentuadas, ¿no? Sí, y más extensible eso es a a la diario. población. Se da concretamente las apneas se dan en todas las edades, desde que el niño nace hasta la persona anciana, y se suele dar en un 10% de la población. Es muy corriente. Y dentro de las apneas, una de las más corrientes son las apneas obstructivas, que son las que provocan una obstrucción de la vía respiratoria para que el aire entre. Estás hablando de apnea, pero ¿qué diferencia hay entre lo que es el ronquido con la apnea? Vamos a ver. El ronquido es que una persona, cuando se duerme y tiene una pequeña obstrucción de las vías respiratorias superiores, la nariz y la faringe y la zona detrás de la lengua, esos, cuando entra el aire que necesita un volumen dependiendo del peso y la edad de cada persona, necesita X litros de aire que tienen que entrar con cada inspiración. Cada vez que aspiramos, el diafragma actúa como una bomba de bicicleta que succiona el aire, tira del aire hacia los pulmones para que haya una respiración fisiológica. Esa succión a veces se neutraliza o disminuye como consecuencia de un exceso de grasa en la parte del velo del paladar y en la faringe. Las personas, por ejemplo, los obesos, los que tienen exceso de kilos, acumulan grasa y volumen en la parte por donde entra el aire, con lo cual hay una disminución del calibre del aire. Al entrar con menos calibre, aumenta la presión del aire. Y ese aumento de la presión, como las estructuras de la faringe y del velo del paladar están aumentadas de tamaño, vibran con el aire y eso provoca un ruido que es el ronquido. Claro, entonces nos comenta que es por consecuencia de un estrechamiento de la garganta. Simplemente ¿es solamente por culpa de la obesidad o hay otras causas que provoquen ese estrechamiento? Hay muchas causas. Está la obesidad. Al disminuir de peso, lógicamente la persona mejora, pero paradójicamente la persona que se pone a régimen para perder kilos, hay varias técnicas para eliminar ese exceso de peso, pero muchas personas vuelven otra vez a engordar con el tiempo, no tienen constancia. Es difícil mantener una pérdida de peso y llegar al peso ideal, no todo el mundo lo consigue. Cuando esto no se consigue, aparecen los ronquidos, y cuando el ronquido es intenso, cuando el estrechamiento del aire es menor, lógicamente
llega un momento a veces que incluso se produce una obstrucción por completo y el aire no entra, y es lo que se llama apnea obstructiva. Esa apnea obstructiva lleva consigo, al no entrar el aire, el anhídrido carbónico que tenemos en todo el cuerpo, en vez de expulsarlo en la expiración, se queda en pulmón y provoca una hipertensión pulmonar con un aumento de anhídrido carbónico en pulmón, provocando lo que se llama una hipercapnia. Ese aumento del anhídrido carbónico a nivel pulmonar y al provocar la hipertensión pulmonar pone en marcha a nivel cerebral unos mecanismos para compensar esa anomalía que son las catecolaminas que llamamos nosotros. Es decir, liberamos una sustancia que provocan son vasoespásticas, provocan una contractura de los vasos cerebrales, provocando hipertensión arterial. En cada apnea suele aparecer y a veces subir la tensión hasta 30 miligramos de mercurio. Eso es una barbaridad. La persona está expuesta a un infarto de miocardio o una embolia cerebral. No estamos hablando de un catarrito. O sea que, para que nos entendamos, una apnea de momento no te mata. De momento el organismo va a responder, que es cuando vemos que una persona de buenas a primeras se despierta y suelta el aire inmediatamente, ¿no? Claro, las catecolaminas son las que provocan el despertamiento de la persona para que no se muera, si no se muere. Y otras veces el compañero o la compañera de cama es la que ve que la persona que no respira, que lleva sin respirar hasta 2 minutos y lo tiene es que se cree que se muere, vamos, que si no se despierta se muere. O sea que es un problema peligroso. Que en el momento que se detecte habrá que ponerle un remedio inmediato porque puede ser bastante peligroso. ¿Cómo se trata estas apneas obstructivas? Bueno, las apneas obstructivas se tratan de muchas maneras. Hay una serie de cuidados generales, como es pérdida de peso, como es evitar el alcohol en la cena, las personas que padecen de esta patología, porque el alcohol provoca a nivel de la estructura, provocan una relajación del nervio hipogloso, que es un nervio que mantiene flácido el velo del paladar y la faringe para que entre el aire. Cuando el alcohol actúa sobre el nervio, disminuyendo la estimulación de sobre la estructura, como hay una succión negativa porque el diafragma tira del aire hacia abajo para que entre, se provoca un colapso más grande de la vía respiratoria y ese colapso puede provocar una apnea obstructiva. No sé si me... Perfectamente. Entonces, habrá que tratarlo. Se trata, nos dicen que si me han mandado que me tenga que poner un aparato por la noche y demás, ¿eso es llevadero? ¿Es fácil de adaptarse a ese tipo de tratamiento? Hay varios tratamientos. El primero, si es obeso, perder peso. El segundo, evitar el alcohol. El tercero, la postura en la cama. Hay un procedimiento muy sencillo que si el compañero de cama te avisa diciendo que el que está durmiendo con él tiene apnea, porque duerme boca arriba, la lengua al dormir boca arriba se cae hacia atrás por el peso de la gravedad y se provoca una contractura de los músculos de la cara. Todas esas cosas colaboran y contribuyen a que cada vez la obstrucción sea mayor y provocando una apnea obstructiva. Esa solución, hay una solución, procedimiento casero, que es poniéndole una pelota de tenis en un calcetín y cosido a la espalda al pijama. Al acostarse con ese mecanismo que hemos fabricado, el paciente, al dormir boca arriba, como le molesta sin darse cuenta, y aunque esté dormido,
se pone de lado, con lo cual mejoramos la apnea obstructiva por el decúbito supino o boca arriba, como se suele llamar. O sea que de esta manera podemos intentar evitar que se produzca estas apneas. Y que no ronque. Y que no ronque menos. Y que no ronque. Pero en el caso de que no se consiga, ya tendríamos que pasar a un tratamiento, digamos, un poco más agresivo, ¿no? El tratamiento que hay que evitar sustancias, fármacos que se utilizan muchas veces para otras causas que pueden desencadenar también apnea, como son las benzodiazepinas. La benzodiazepina, que se le da mucho personas para que se tranquilicen y demás, actúa sobre la estructura del nervio que hemos mencionado anteriormente, el nervio hipogloso, y al relajarse, porque el fármaco actúa relajando todo el organismo, las apneas se agudizan, con lo cual hay que evitar ese tipo de sustancias en lo posible. Y como último recurso, y actualmente a partir del año 85 por ahí, salió una máquina que lo que hace es que mete presión continua en la vía respiratoria y de esta manera no se provoca el colapso de la vía respiratoria, con lo cual la persona deja de tener apnea del sueño obstructiva. Claro, pero esos aparatos que tú dices que se empiezan a utilizar a partir de los años 80, en principio suele ser incómodo. ¿Qué tiempo tarda un paciente en acostumbrarse a utilizarlo? Hay personas que se acostumbran de inmediato, otras personas que necesitan aproximadamente 1 o 2 semanas para adaptarse. ¿Por qué? Porque la presión es continua. Pero hay una serie de artilugios que cuando la persona no puede soportar el aparato, hay una serie de procedimientos para que lo soporte mejor. Entre ellos, lo que se hace, porque la persona se queja de que se le reseca la nariz, se le reseca la garganta, sale con la boca seca, todo esto, hay máquinas que se le acopla un humidificador de aire, de agua caliente. Eso, al mantener caliente la vía respiratoria, la persona soporta mucho mejor el CPAP, que es la máquina que utilizamos para esto. Y cuando esto no es suficiente, existen otros aparatos que se llaman BiPAP. Quiere decir que la presión en el CPAP es presión continua de aire siempre, tanto para la inspiración como para la expiración. Y el BiPAP es que la presión de inspiración es mayor y la presión de expiración es menor. La persona, al ser más parecida a la respiración fisiológica, lo soporta mucho mejor. Después existen otra serie de artilugios. Por ejemplo, hay personas que se quejan de que tiene mucho ruido la máquina. Muy bien, pues esas personas que no pueden soportar el ruido, normalmente las máquinas suelen ser bastante silenciosas, pero hay algunas que forman un poquito más ruido y personas más delicadas que no soportan ese ruido. Se ponen debajo de la cama, con lo cual el ruido se amortigua y el tubo que une la máquina con la mascarilla que lleva en la nariz o en la cara para hacer funcionar este tipo de artilugio, se puede alargar el tubo, se puede, si es mucho problema, ponerlo en otra habitación alargando el tubo para que la mascarilla que va unida a la cara vaya unida a ese tubo, a su vez a la máquina. Para todo eso, cuando hay personas que no soportan y hay que procurar adaptarla a sus cualidades, normalmente hay que hacer lo que se llama una polisonografía, un estudio del sueño, ver a qué presión tiene que ir la máquina. Llamamos lo que se llama la titulación del CPAP, quiere decir, ver a qué presión es la óptima y la más parecida para que no haya ninguna obstrucción, con lo cual desaparecen los ronquidos y las apneas el que utiliza esta máquina y tiene problemas de este tipo.
Y tarda mucho, como te decía antes, tarda mucho ese paciente en acostumbrarse a utilizarlo. Normalmente una semana o 15 días lo soporta perfectamente en el 90 y tanto % de la Y persona. ya lo sigue utilizando hasta que se pueda corregir la Exacto. causa que ha producido. Claro, esa pero es enfermedad. que la causa no se corrige tan fácil. ¿Por qué? Porque el que tiene obesidad es muy difícil perder peso. El que bebe tiene que poner de su parte y dejar de beber por la noche el alcohol. La persona que el ruido es otra de las cosas que hay personas que le altera, y hay que intentar lo que he dicho antes de poner la máquina o debajo o en otro sitio para que no le moleste el ruido. En los móviles hay que quitarlo de la habitación porque la batería, el móvil, emite unas ondas electromagnéticas que perjudican al sueño, porque en el sueño tenemos lo que se llama un reloj biológico que no coincide casi nunca con el reloj social. Nosotros nos levantamos una hora, nos acostamos otra hora, almorzamos otra hora, dependiendo del país, almorzamos una hora distinta a otro país, tenemos una serie de hábitos y de costumbres. Todo esto es el reloj social. Pero nuestro organismo tiene un reloj biológico donde influyen una serie de causas, como es la luz, como es el tipo de digestión. Por ejemplo, por la noche, dentro de lo que le llamamos la higiene del sueño, debemos tomar alimentos menos picantes, con menos azúcares, no sustancias excitantes, Coca-Cola, Pepsi-Cola, cola, de lo que sea, café, té, etcétera, que esto trastornan el sueño de una persona desde el punto de vista fisiológico. Efectivamente, yo sí he podido comprobar, como saben todos ustedes, yo tengo consulta llevo 36 años adelgazando a las personas, y muchísimas veces me han comentado pacientes que padecen esta apnea, que necesitan este aparato para poder respirar por las noches y demás. En el momento que empiezan a perder peso, ellos mismos me comentan: he tenido que prescindir, he podido prescindir del aparato. ¿Por qué? Porque, como decía Luis, sus vías aéreas se han despejado, dado que ya no existe esa grasa que se la estaba obstruyendo. Pero también es verdad que existen otras muchas patologías o alteraciones que también no lo puede producir. Pero, ¿cuándo nota mejoría de la apnea al paciente? ¿Tarda mucho en darse No, cuenta de...? Normalmente el paciente que utiliza la máquina, como empieza a desaparecer las apneas durante el día, está menos cansado, tiene menos sueño, sale con mejor ganas de trabajar, de moverse en la vida, sale con las pilas cargadas, como se suele decir. Pero cuando todo esto, la somnolencia durante el día, que es peligrosa para, por ejemplo, los profesionales del transporte, es peligrosísimo porque se pueden quedar dormidos conduciendo. Y por si tienen apnea, claro. Todo esto es una de las causas que el adelgazamiento, el régimen de vida, el no alcohol, todo esto mejoran las apneas. Y el CEPAP quita las apneas por completo, pero mientras se esté utilizando el CEPAP. Si no se utiliza, aparecen otra vez las apneas. Pues esto lo que hace es una máquina de presión continua que mantiene las vías respiratorias abiertas para que el aire entre y salga normalmente. O sea, que no es un tratamiento curativo, sino que es un tratamiento, digamos, de alguna manera paliativo. Tienes que utilizarlo hasta que se pueda quitar la causa. Hoy por hoy no hay tratamiento curativo para las apneas. Y has hablado del reloj biológico,
Efectivamente, hablamos muchas veces, como tú bien has dicho, tenemos distintas costumbres en los distintos países. Muchos hablamos incluso bueno, el trastorno del jet lag, cuando cruzamos el Atlántico y demás, que efectivamente son 6, 7, 8 horas que nos cambian la vida. Pero yo me doy cuenta también en los pacientes que simplemente con el cambio de una sola hora que nos cambian de verano a invierno y de invierno a verano, también lo notamos. Sí, ¿También nos afecta en el sueño? sí, nos afecta con mucho menos intensidad que el jet lag, porque no es 8 horas y te tienes que adaptar a 6 horas de diferencia en un día. Aquí no, aquí te cambia una hora, pero hasta que te adaptas a esa hora, como la comida cambia, la hora de irte a acostar cambia, la hora de levantarte, todo esto te trastorna tu reloj biológico hasta que se adapta al nuevo horario, que se adapta rápido, 3, 4 días, pero necesita un tiempo para adaptarse. Y eso, el reloj biológico se altera por muchas circunstancias. La luz durante el día, la luz entra por el ojo, por la retina, y llega a una estructura que tenemos en el cerebro, que es el quiasma óptico. Ese quiasma óptico da orden a otra estructura que tenemos en el cerebro, que es la pituitaria, y en esa pituitaria le obliga o le da órdenes para que fabrique con la luz una sustancia que se llama cortisol y mantiene a la persona despierta. Cuando cambiamos la luz y lo ponemos de noche, al ser oscuro y el quiasma óptico no recibir la impresión de la luz que entra por la retina, le da orden a la estructura del cerebro, a la silla turca, a la hipófisis, le da orden para que fabrique lo contrario del cortisol, melatonina, y la persona le entra sueño. Y has nombrado también una cosa, a mí me parece muy interesante, porque me ha llamado la atención. Dice que no debemos de tener los móviles, incluso aunque estén apagados, no los debemos de tener en el dormitorio, ¿eh? Fuera del dormitorio. El móvil, la tablet, todos los aparatos electrónicos, para tener una buena higiene del sueño, dormir bien, hay que quitarlo del dormitorio. Se aconseja quitarlo del dormitorio, con lo cual la persona al día siguiente sale mucho más descansado, porque el sueño ha sido mejor, ha sido más fisiológico, ha estado más tiempo en fase profunda, que es donde se fabrican una serie de sustancias que se consumen al día siguiente. Y si no las fabricas por la noche, no las puedes consumir al día siguiente. Así de claro. Creo que queda bastante claro que efectivamente esa costumbre que hemos cogido de por si nos llaman, por si nos aguantan, bueno, tenemos el teléfono fijo, que también ese no emite No, ninguna vibración de ningún tipo, ningún tipo. ni Exacto. nos altera. O sea que es saludable entonces apagar los móviles y dejarlos en el salón cuando nos vayamos a dormir. Y hablabas de las máquinas para solucionar el problema de la apnea. ¿Estas máquinas necesitan modificarse o ya una vez que se le cede al paciente, se le da al paciente, ya no tiene que hacer más nada? ¿O tiene que estar viendo si es aceptable o no la calidad? Durante la noche hay anomalías, digamos, alteraciones de la presión de la respiración, incluso en una misma noche. Lo suyo sería que en vez de utilizar el CPAP utilizáramos el APAP, que es decir, una máquina que se adapta a la respiración fisiológica de la persona. Pero claro, esas máquinas valen más caras. Y entonces tenemos que hablar de la relación calidad-precio. La más práctica y la más barata y la que de verdad quita el problema es el CPAP. La otra es más sofisticada, es el coche mucho más caro, tiene mucho más mecanismos, es mejor todo lo que tú quieras, pero el coche anda con 4 ruedas y un motor, tanto el Seita como el Mercedes. La única diferencia es que el Mercedes es más sofisticado, más cómodo, todo lo que tú quieras, y hay que pagarlo más. Pues igual pasa con las máquinas. La máquina, el CPAP quita el problema, el BiPAP quita el problema y es más cómoda, y el CPAP con humidificador y el autocepap, pues ya él no va más, el Mercedes último modelo,
que va fenomenal y que forma menos ruido que todo, pero claro, es más caro. Claro, pero bueno, al fin y al cabo, si lo vamos a utilizar, cualquier coche, como tú bien has dicho, o bien un Seita o bien un Mercedes, al fin y al cabo es para trasladarnos. Ya después depende en cuestión de gusto, como por ejemplo cuando nos vamos a comprar una pantalla de televisión. Hay quien se la compra de 45 y quien se la compra de 55 o 75, ¿no? Por eso digo que hay varios tipos de CEPA, con humidificador, sin humidificador, con autocepa, un mecanismo que hay que regula si necesita más presión automáticamente la máquina mete más presión, si necesita menos, mete menos. De todas maneras es conveniente cada 6 meses o cada año hacer un estudio del sueño para cuantificar cuántas apneas, para continuar con la misma presión en la máquina o cambiar la presión dependiendo de cómo ha evolucionado su organismo con ese tipo de patología que padecía. CEPAC no es una marca. No, CEPAC es las iniciales de un... Hay un montón de marcas. Te digo esto porque yo siempre he defendido que cuando estamos dando una charla, una conferencia y tal, se procura no nombrar ningún producto comercial. ¿Por qué? Porque entonces parece ser que en ese programa lo que estamos pretendiendo es vender ese producto. Entonces, bueno, pues tengan claro que CEPAC son unas iniciales y que hay... Iniciales de inglés, que significa presión continua vía respiratoria. Presión continua de vía respiratoria. O sea, no es una marca. Hay 20 marcas para poder comprar un CEPAC. Por último, Miguel... CEPAC es como cuando uno le tienen que poner un marcapaso. Dicen marcapaso, no la marca del marcapaso. Efectivamente. Por último, Luis, de la vida que llega a realizar una persona, una tercera parte nos la pasamos durmiendo. Correcto. ¿Tan importante es para el organismo ese sueño? ¿Qué ocurre? O sea, el organismo se está reponiendo, se está reseteando, como hoy se utiliza en el mundo de los ordenadores y demás, el organismo con el sueño. Vamos a ver, para tener una buena calidad de vida hacen falta 3 parámetros fundamentales. La dieta mediterránea, es decir, comer de todo, que aquí afortunadamente la tenemos. Dormir bien, otro pilar, y ejercicio físico y psíquico a diario. Con esos 3 parámetros, la persona tiene mejor calidad de vida mientras vive. El que le falta alguno de estos parámetros se muere 3,7 veces antes que el que mantiene los 3 parámetros a rajatabla. Así de claro. O sea, que los 3 pilares fundamentales, como bien dice Luis, dieta mediterránea, un buen sueño reparador y ejercicio físico y psíquico a diario. Ejercicio físico. El ejercicio físico, fácil, un buen paseo, si tenemos la oportunidad de acudir a por ejemplo, a la piscina, que es uno de los de las actividades más completas, puesto que mueve toda la musculatura. Y el ejercicio psíquico es leer, es viajar, porque cada vez que vemos un sitio donde no hemos estado antes, nuestro cerebro graba eso y sirve de ejercicio psíquico. Pero también ejercicio psíquico, además de la lectura, puede ser uno que se dedica a pintar, otro que se dedique a otro tipo de actividades psíquicas que sean distintas a la cotidiana o rutinaria de todos los días. Esa actividad distinta es un ejercicio psíquico que se debe hacer a diario, sino de una manera o de otra. Pues repetimos, 3 pilares fundamentales: dieta mediterránea, un buen sueño reparador, ejercicio físico y psíquico. Luis, ha sido muy interesante la charla. Bueno. Agradecerte el que hayas acudido a esta entrevista y no nos queda más que despedirnos. Hasta el próximo programa.
En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano, con médicos y sueños, estamos en buenas manos.